Lo primero que les quiero preguntar, y estoy casi seguro lo que van a responder, es ¿qué recuerdan que estaban haciendo, qué hicieron el 30 de octubre de 1983? ¿Empiezo aquí? Bueno, yo tenía 7 años, estaba haciendo segundo grado, o sea que estaba yendo al segundo grado acá en Buenos Aires. Así que fue un día escolar de 7 años. Yo estaba, un domingo yo estaba en la casa de unos amigos de mi madre, viendo el escrutinio, y me acuerdo que ya empecé a haber discusiones, si estaba bien que gane Alfonsín, no estaba bien, y todos sorprendidos porque se había polarizado mucho la elección. Me acuerdo la palabra esa, la escuché por primera vez. ¿Vos votaste ese día? No, tenía 12. Yo tenía 15, seguí la votación hasta las 4 de la mañana con papelitos de estadísticas contando mesas escrutadas en San Fernando, cosa que no volví a hacer hasta Barack Obama, creo, el otro día. Pero sí, fue una noche larga. En ese momento... ¿Eras militando en Franja Morada? No, perdón, no era Franja Morada, yo estaba en la secundaria, era como la versión secundaria. No me de acuerdo, Franja. claro. Pero digo, en esas circunstancias, ¿creías que iba a ganar Alfonsín? Sí, estaba seguro. ¿Ah, sí? Mi familia era muy radical, digamos, era como de alfonsinista, de Balbini, qué sé yo. Y yo como que, en ese momento por lo menos, estaba bastante convencido. Después pasaron muchas cosas, la gente cambia, pero bueno. 7, 12, 15. Bueno, ahora lo que les pido es que se presenten. Breve perfil de cada uno. Empezando por Diego Lehrer. Yo soy Diego Lehrer, trabajo de crítico de cine, editor de espectáculos en el diario Clarín. No soy Diego Lerman, o sea, no tengo ninguna película hecha. Sí, el otro día te confundieron. Me confundieron el otro día, sí, en un diario. Trabajo en Clarín casi desde que terminó las elecciones de Alfonsín. Y bueno, ¿Ya estás por los 25 años en No, Clarín? tanto no, pero 17, sí. Fue una exageración. Próximo a una medalla de plata. ¿Viste? ¿Vos ya la tuviste? No llegué. No llegaste. Y bueno, básicamente eso, digamos, escribo sobre cine y soy vicepresidente de FIPRESI, que es la Asociación de Críticos de Cine Internacional, y viajo a festivales, veo películas y me pagan por ello. No está mal. ¿Vos? No mucho, pero... Escribí 3 novelas, dirigí XXI, ahora acabo de terminar El Niño Pez. ¿Tu nombre? Y está en camino Lucía Puenzo, y está en camino la última novela que estoy terminando de escribir en estos días. ¿Tus películas fueron? XXI, la primera, El Niño Pez todavía en proceso, acabo de terminar de filmarla hace 2 meses. ¿Y las novelas cómo se llaman? Y las novelas son El Niño Pez la primera, 9 minutos la segunda, y La Maldición de Jacinta Pichimahuida la última. Digamos, lo que sería tu profesión, directora de cine o novelista o escritora. Por suerte pueden ser ambas, sí, estoy haciendo un poco de cada una. ¿Vos? Juan Taratuto, 37 años, trabajo como director de cine, también trabajo como director de cine publicitario. Envidio el tiempo que tiene Lucía para hacer novelas y películas. Y bueno, hice 3 películas. Y eso es todo. ¿Y por qué tenés tiempo y él no? Es cuestión de cómo lo distribuye no, uno, no tiene, Todo el mundo hijos. tiene el mismo tiempo. No tengo hijos, eso es una gran verdad, no tengo hijos y el tiempo, y escribo, el tiempo que vos estás diciendo, pues yo estoy escribiendo. Básicamente escribo mucho más de lo que he hecho otras cosas, escribo casi todos los días. ¿Sos metódica? No tanto, soy bastante caótica. En realidad no, soy bastante caótica, pero escribo 6-7 horas por día, todos los días. Sí. Y Juan, ¿vos le envidias digamos, la tarea producción literaria? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Pero digo, ¿hay una novela, algún Hay 2 libro ideas. en ciernes? Sí, tengo una de los 20 años, digamos, que me gustaría en algún momento. Uno lo piensa como una jubilación. Cuando me jubile voy a hacer, pero no tengo ahí 2 ideas que me gustaría desarrollar en un momento. Igual siempre que recomienzo me encuentro con que la palabra me resulta insuficiente pensando en la imagen. Bueno, pero de hecho hiciste novelas, digo, los 2 guiones de las películas tuyas eran... ¿O el último también? El último de Solars. Ah, Solar. Pero digo, los otros eran tuyos, sí, los guiones. Sí. Digo, es como haber hecho libros. Es muy distinto. ¿Sí? Yo creo que, sí, a la hora de escribir prosa me doy cuenta que
que las pocas veces escribí prosa, pero que el guión es como una receta que después se completa. Y la novela o la prosa es como mucho más acabada, tiene que ser mucho más detallada. Entonces es como uno cae en la exageración de descripción. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son gente de alguna manera vinculados todos con lo visual. ¿Qué imagen tienen en la cabeza de ese momento, del 30 de octubre del 83, del triunfo de Alfonsín? ¿Tienen alguna imagen? ¿Les quedó algo? Digo, vos una imagen de boletas con... Sí, yo siempre fui un obseso de las estadísticas y en ese momento era eso, me acuerdo en la radio, escuchando, no existían, digo, no había Google, no había ningún tipo de estadísticas de ese tipo, había escuchar la radio y llevar cuentas, tener una calculadora. Me acuerdo el día de hoy, ganó 52 a 40, 52% a 40% en votos nacionales. Y me acuerdo detalles específicos, la quema del ataúd. La persona fue el 30 de octubre, no, eso fue en la campaña, claro. Me acuerdo del 10 de diciembre también, casi más te diría, del tema de la Asunción y qué sé yo. Yo lo vi como un momento muy emotivo, no sé. Ahora que lo pienso, lo recuerdo, creo que lo tengo como un poco olvidado en algún lugar. Como que uno se acostumbró a que la democracia de alguna manera funciona hace 25 años, pero en ese momento para mí era casi la primera vez que vivía en democracia. Había vivido en democracia 3 años, que yo tenía 5 del 73, 76, que era muy chico, no recordaba nada. O sea, para mí era normal vivir bajo un gobierno militar, era lo lógico, ¿no? Ir al colegio con la corbata, con el saco, si tenías el pelo más largo que acá te lo tenías que cortar, etcétera, etcétera. Para mí eso era lo habitual. Así que después, ese fue un momento como bastante fuerte. ¿Imágenes que hayan atesorado de ese momento? Yo lo que más recuerdo es el festejo de los adultos. Yo nací en el 76, en un punto es similar a lo que decía Diego, digamos, y somos 4 hermanos, somos una familia y muy pegados. Entonces esos primeros años estábamos muy metidos, nosotros 3 obviamente, muy metidos para adentro, y lo que recuerdo de ese día en particular es el festejo de una familia grande, de todos los adultos reunidos adentro, y el festejo de los adultos, sobre todo siendo tan chicos, quiero decir, lo que le pasaba a los adultos con esa fecha, con ese festejo. ¿Vos, Juan? Yo me acuerdo de estar jugando con Rasti o con mis ladrillos en un cuarto y un pasillo que daba un living, que había una tele, creo que color, y empezaron a dar los porcentajes. Y me acuerdo de eso, como una sensación de mucha alegría en los adultos. Y en mí también sentía que algo iba a cambiar. Y aparte habíamos padecido mucho la dictadura, de persecuciones a mi padre, mi madre que había echado de la facultad como docente. Entonces había con mucho miedo a transitar, a la policía, a ir a renovar el pasaporte. El miedo estaba como muy presente en la cotidianeidad, ¿no? Una maestra de escuela que nos preguntaba... los que no eran católicos que levanten la mano, ese tipo de cosas eran como moneda corriente en un colegio público. Yo un colegio que era enfrente ahí en Libertad y Quintana, y ponían bombas todo el tiempo alrededor. La guerra de Malvinas, era como una época muy convulsionada, pero sabía que venía algo como muy, muy liberador, ¿no? La sensación era eso, de terminar una etapa y que realmente iba a haber un cambio muy profundo. Y para mí también significaba la entrada al colegio y al secundario, y había un rector que se estaba yendo, que no quería, había examen de ingreso y los alumnos que estábamos como ahí en el filo, había hecho entrevistas por los que éramos hijos de padres divorciados, preferían que no entren al colegio porque éramos posibles terroristas. Sí. Pero ese señor se fue a los 4 días de esta entrevista, entonces bueno, una vez que se fue pudimos entrar al colegio. Sí, los cambios de los cortes de pelo, por ejemplo, yo en la escuela secundaria empezó el otro año, ya el 84, y era increíble, como no tenías que usar más uniforme, no tenías que usar más, y ya veías y yo me acuerdo que a mí mismo me parecía como exagerado. ¿Está bien esto? ¿Se puede ir al colegio así? ¿No nos van a hacer nada? Hasta que tardamos bastante tiempo en darnos cuenta de que no, que se podía, y hasta que era normal, digamos. Pero uno estaba completamente metido, yo estaba completamente metido de esa cultura represiva. Ahora esos miedos desaparecieron, ¿no? Más o menos, algunos quedan. ¿Sí? Sí, yo creo que hay miedos que se desarrollan en esas edades que te quedan. Yo todavía veo un policía cruzar y tengo un momento de tensión. O sea, queda como no sé.
las Fuerzas Armadas me producen cierto, no sé cómo decirlo, impacto visual. No sé si te pasa como padre, pues tenés que bajar una línea de que es la gente que nos protege y entonces mi hijo está, pero ¿para qué sirve el ejército? ¿Por qué las armas? Pero la línea que uno puede bajar no tiene que ser tan contradictoria como lo que uno le bajaron, que era la verdad también. Sí. Entonces es raro, pero sí, el miedo. Pero digo, ¿se ha reformulado el miedo? ¿Se ha transformado en algún otro miedo ahora, 25 años después, digamos? En mi caso son los mismos, son los miedos de esa época. La autocensura, básicamente, muchas cosas. En la vida cotidiana y en la vida pública, especialmente en lo público. Como una cosa de autocensura que vos decís, que vos sentís que gente de 10 años menos no tiene, o 15 años menos. Porque ahora ya hay gente de 15 años menos trabajando. Sí. Y decís, ellos no tienen esto que uno todavía tiene, que es... ¿Y si hago esto, digo esto, está bien? Digo, más todavía, yo trabajo en medio público bastante leído, donde todo el tiempo estás como preguntándote si está bien poner tal palabra o no está, o te puedes merecer algún tipo de reprimenda. ¿Y ustedes, por ejemplo, en las obras de cada uno se plantean lo mismo? Digo, ¿hay ese cuidado extremo en elegir la palabra que no moleste? Sí, sin duda, cuidado extremo en elegir la palabra. Sí, a mí me pasó mucho en Jacinta, que tiene que ver con lo que vos decías de tu hijo empezando a preguntar, que en Jacinta todos los protagonistas son chicos, y algo que me pasa hablando con chicos de 10 años que tengo cerca, pues sean familiares o el hijo de mi pareja o demás, es como para chicos de esa edad lo que pasó en esos años es inimaginable. Cuando empiezan a preguntar, no les entra en su parámetro entender que algo así haya sido posible, y eso es muy revelador también de... cuando un chico de 10 años no puede entender todo, pero hay cosas en relación a eso que no puede terminar de colocar. Y a propósito de eso que dice Lucía, ¿no? Ustedes con 7 y 12 en ese momento, ¿entendieron rápidamente lo que pasaba o también le costó entender? Digo, Diego era más grande, ¿no? A mí me daba una sensación de mucha angustia por cosas muy cercanas a mis papás, porque, por ejemplo, mi mamá estudiaba psicología en esos años y en un momento en la UBA... ¿Podés decir quién es tu papá? Mi mamá, Nora Russo, estudiaba psicología en esos años, dejó de estudiar, se tuvo que meter en casa, el grupo de estudio se armó en mi casa, pero con mucha angustia y mucho miedo, y había gente que porque un día ya no estaba más, y me acuerdo de eso, de verla llorando en un rincón, de ver cómo se metieron para adentro. Esas situaciones en mí y en mis hermanos que eran más chiquitos generaba angustia, sin entender. Hay veces que no, te diría que lo que entendí lo entendí muchos años después, pero sí la angustia y la percepción de que la casa se metía para adentro y después ciertas personas ya se iban desapareciendo, era muy angustiante, sí. Sí, yo me acuerdo puntualmente eso. Mi madre docente universitaria, que la echan de la universidad. Mi tía también, una cátedra en medicina, la echan de la universidad. Mi padre, que se va como abogado, trabajaba acá cerca de tribunales, tiene que abrir un estudio en José C. Paz, en una galería, y hacer despidos y laboral porque no podía circular. Y esa cosa de irme a buscar al colegio, pero yo que... Me acuerdo esto, no anda el ascensor, entonces no puedes venir a casa. Entonces yo no lo entendía, pero durante 6 meses no podía ir a la casa. Un amigo Gastón que de repente no estaba más, y claramente había peligro en las Fuerzas Armadas, ¿no? Me acuerdo una vez en la casa de mi madre que hubo un pequeño incendio, nosotros estamos en el primer piso, en la planta baja. Entonces vinieron los bomberos y mientras entraban las mangueras yo veía cómo pispeaban los libros que había en la biblioteca. Y nos daba con mucha inseguridad eso, porque era Policía Federal, bomberos, o esta cosa de libros escondidos o cosas que no se podían decir en el colegio. Todo el tiempo el doble discurso, ¿no? Eso sí sentía. ¿Pasaron aquí la dictadura todos? Sí. Aquí en Argentina. Sí. Sí, yo vivía en el Gran Buenos Aires, en la Drogué, pero sí, no. Era como una zona un poquito... O sea, yo sentía que estaba ligeramente separado. Bueno, me acuerdo que mi abuela me prohibía silbar la marcha peronista. Un día me había aprendido la marcha peronista y andaba silbando todo el tiempo. Porque era radical. No, pero no por eso, porque decía que tenía miedo que me pase algo, ¿no? Así que al día de hoy todavía me cuesta silbar. Pero era una rémora futbolística más que nada, ¿no? Digo, sí, nunca supe escucharla en la cancha. Ah, claro, yo la sabía de haberla escuchado, no sé. Seguro. Me decía, cállate, no cantes eso. Yo recuerdo vivir cerca a 15 cuadras de ahí de Figueroa Corte y Cavia, que estaba la policía, y escuchar tiros a la noche.
eso, estar durmiendo, escuchaba pa, y preguntaba y no me acuerdo qué me contestaban, pero estaba ese clima de violencia. Bueno, lo cierto es que, bueno, Diego ya lleva 17 años en Clarín, ustedes han filmado, vos 4 películas, 3 películas, vos 2, hiciste novelas, se han desarrollado en democracia, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la ventaja que encontraron o que encuentran de haberse desarrollado en democracia? Todas, infinitas. Yo creo poder contar lo que uno quiere, para empezar. Sí, que el tema de la libertad no sea un tema, sea, es interesante, claro. Digamos, que la libertad individual esté garantizada y la posibilidad de decir lo que uno quiera y la discrepancia sea moneda corriente, claro. Permite que las temáticas sean mucho más íntimas, y eso es interesante. Sí, igual es difícil saberlo porque yo me doy cuenta mucho conversando con colegas más grandes que me cuentan anécdotas, me cuentan situaciones y yo me doy cuenta que nunca las viví y que no las puedo imaginar, digamos. Las puedo imaginar, pero no... O sea, no sé si soy consciente de la libertad que tengo porque siempre la tuve. Me refiero a ese tipo de verdad de vivir en democracia. Yo escucho y tengo un montón de colegas mayores que yo y que me cuentan cosas y digo, wow, yo no sé si hubiera podido trabajar así, o qué hubiera pasado si yo hubiera trabajado hace 15 años. Bueno, de hecho muchos no pudieron. No pudieron ya lo sabemos. Por diversas circunstancias y además algunos terminaron muchísimo peor que eso. Sí. Pero, digo, ¿qué fue lo que los hizo en estos años, ¿no? En todos estos años, alguna obra personal que los haya hecho verdaderamente felices, ¿no? Es decir, bueno, esto sí que me gustó hacerlo. Yo te diría que todas las novelas que escribí, disfruté de escribirlas, publicarlas y ver qué pasaba después. Sí, me pasó con mi primera película, sobre todo, con una ópera prima que llevé. Tuve con muchos años la necesidad de hacer una película y esa sensación del último día de rodaje, sentía que había sacado una estaca que tenía clavada hacía 10 años. Decía, se puede prender fuego el material, el laboratorio. No terminarse esta película, pero el hecho de haberla hecho ya era muy gratificante, ¿no? Haber cumplido un sueño. Y vos, Lerner, aparte de haber recorrido medio mundo con los festivales... Es más difícil de lo profesional. Podría como enamorar cosas, pero no sé. Me parece que son de índole personal que no viene al caso. Vamos a contarlas acá, cuestiones mis hijos, familiares, digamos, que sí fueron fuertes, pero no sé si tienen que ver con el tema. Bueno, vamos a hablar un poco de cine argentino, ¿no? ¿Otra vez? Y sí. ¿Cómo ven en este momento la situación del cine argentino? Digo, es muy contradictoria, ¿no? El joven Taratuto es uno de los grandes exitosos del año. Él, sí. Bueno, digo, en el amigo cine. Que haya dicho joven me alcanza. Esa parte lo que sigue después no importa. Hizo Un novio para mi mujer, la película argentina que más gente llegó a los cines. Estuvo 8 semanas encabezando las recaudaciones y todavía ahí da pelea. Bueno, eso, digo. Y junto con eso hay películas argentinas que fueron vistas por 200 personas, ¿no? Al lado de tu 1 millón, ¿cuánto? 420. 1.420.000, películas que casi no las vio nadie, ¿no? ¿Cómo se arregla eso? No es un valor la cantidad de público que una película. Sí es verdad que las películas que, por lo menos para mí, están buenas, generalmente se terminan viendo. En cine cuando se estrenan, después en video, se terminan viendo las películas. Pero confundir calidad con cantidad, no, me parece que es un camino que sesga mucho, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿y por qué? Está bien, pero digo, ¿por qué crees que Un novio para mi mujer fue vista por tanta gente y otras películas, que no sé, digo, El nido vacío, por ejemplo, que a mí me pareció una película muy aceptable, no la vio tanta gente? Igual no estamos hablando de un fracaso tan grande con El nido vacío, es una película que tiene, digo, hay películas que sí realmente vieron 500 personas. Sí, me parece que yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Ahora, no, me interesa la opinión de Juan porque algunas películas funcionan y otras no. No lo sé.
evidentemente el aparato publicitario que movió la película influye. El momento donde se estrenó, porque esa película se estrena ahora, y por ahí con la sensación de crisis comenzando, incipiente, y esa película la ve mucho menos gente. Se estrenaba 3 meses antes con la crisis del campo y la veía menos gente. Pero evidentemente era una figura que convocaba mucho, que viene del sector televisivo, como es Suar, que también la gente podría haberle dado la espalda en el cine, pero lo apoyó. Y una temática que creo que es bastante común y en la que uno se puede identificar. Y yo hice como un gran trabajo para hacer de la película una película, olvidarme de todas esas cosas, una película íntima en el sentido de que esté contando cosas que a mí me resuenan o que yo conozco, que tienen que ver con la conflictividad, con las relaciones de pareja, qué sé yo, que es un tema que a mí me interesa. Y eso me parece que fue lo que permitió cierta identificación en la gente. Pero esa misma película, digamos, El nido vacío es una película que anduvo muy bien, que tiene pero no tuvo por ahí la inversión publicitaria que tuvo esta película. Y eso influye mucho, o el apoyo de un distribuidor que permite aguantar la película, o son varias circunstancias, no es solo la obra en sí, ¿no? Además creo que toda película tiene que encontrar su público y su circuito de distribución. Quiero decir, películas como Historias Extraordinarias de Mariano Ginás en el Malva, haciendo muchísimos menos espectadores, en un punto además es una excelente película, es un éxito y encuentra su espacio para ser distribuida y va a tener un público que la irá a ver 1 año y medio ahí. Y siempre estará lleno el Malva. Lo interesante es que puedan existir ambas, porque haya películas que no hagan 200, 300.000 espectadores, no sean condenadas a dejar de existir. Yo creo que hay como una dicotomía falsa que es entre la cantidad y la calidad, que me parece que no es ahí donde está la cuestión. Me parece que hay películas, me parece que debería hacerse entre buenas películas o películas que tienen razón de existir, pueden estar mejor o peor, pero que están hechas desde desde el interés o la pasión de los directores o mismo del interés de productoras por hacer una película con un buen guión, con una buena historia o con buenos personajes. Y hay un montón de cine argentino que me parece que no se ve porque también está hecho, nadie sabe muy bien para qué está hecho, digamos. Creo que de los 80 o 90 películas argentinas hay como 30 o 40 que realmente uno no termina de saber bien por qué están, digamos, que no convocan gente, que no tienen interés tampoco artístico. Me parece que las otras películas, tanto Liverpool de Lisandro Alonso, por decir algo que está acá al lado y que se ve en 20 funciones, es la película que vos salís afuera a cualquier festival, la gente te dice, Argentina, Lisandro Alonso. O sea, en un festival de cine es eso. Acá venís y es 20 funciones en los Lugones. Me parece que tanto Lisandro Alonso, por un extremo, digamos, pequeño, como la peli de Juan, que hizo 1.400.000, o la de ella, que hizo, no sé, 200.000, ¿cuánto hizo tu película? Sí, 200.000. Que me parece que es lo de menos. Me parece que son películas que mientras valgan la pena verlas, mientras demuestren que hay un cine argentino que está en movimiento, no cambia el tema de los espectadores. A mí el problema para mí es otro. Claro. Están frente a un crítico, ¿no? Le temen a la crítica, la aceptan, la crítica, digo, los perjudica, los ayuda. Yo creo que en películas probablemente sea distinto en un punto una película como la tuya que películas como fue la mía. Además, creo que en ciertas películas sí, puede ser un golpe. Una crítica o varias críticas. ¿Golpe bueno o golpe malo? Si la crítica es mala, un golpe malo. Quiero decir, puede ocurrir. Creo que hay espectadores que leyendo una o varias malas críticas pueden decidir no ir a ver esa película. En cierto tipo de películas, sí, creo que sí. La verdad está también muy alterado, digamos, lo que es una crítica. Una crítica es algo que entra en no sé cuántas líneas o en cuántos, no sé, digo cómo. Y que el crítico cuando lo hace está acotado a eso. En general las críticas es un resumen de la película, una sinopsis ampliada con alguna opinión, y donde hay una puntuación, que eso es novedoso, digamos. No sé cuántos años tiene el tema de poner los puntos o clarines. 10 años más o menos. Sí. Y la gente consume eso. O sea, son como esas cosas. No es que yo la sensación que tenía cuando fueron las críticas de No sos vos, soy yo, que hubo algunas buenas, otras más o menos, mi sensación es, no aprendí nada de la crítica. Me quedé con ganas de decir, me hubiera encantado leer una crítica, puta, acá me equivoqué. O sea, esto tiene relación con tal cosa. Esa sensación de una crítica más, no constructiva, pero ¿Fueron criticados por Diego Lerner? Ella no, él creo que sí. No me acuerdo.
Pero, por ejemplo, ¿te llamó alguna vez algún director de cine como para decir, Diego, aprendí con tu crítica? No exactamente esos términos, pero te puedo decir dos ejemplos opuestos, digamos. Algunas personas que se habían enojado mucho porque yo escribí una mala crítica de sus películas, mucho tiempo después venía a decirme que tenía razón. ¿Qué pasó eso? No sé, Burman en Las azafatas van al cielo, por ejemplo. Que en el momento yo lo conocía a él, estuvo 2 años sin dirigirme la palabra directamente. Cruzaba enfrente cuando me veía. Y después de un tiempo como que dijo, sí, la verdad tenés razón, esa película no está bien. Y después de gente que me haya querido venir a boxear, como se dice, pero cantidad. Cantidad. ¿Y lo hizo alguno? Perdón, quiero saber el final. Uno lo intentó hacer, le fue mal. Eso es lo bueno de ser crítico de cine, más o menos grandote de tamaño, digamos. Sí, no, muchas... Desde que están los mails publicados en el diario, uno recibe también muchas agresiones. Es bastante denso el asunto por momentos. Y te pregunto así muy crudamente, ¿existe la crítica? ¿Así, tan duramente? Sí, claro que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Tal vez cuando él dice esto de Tengo que no, dudas, esto de que no aprendió nada o que no, creo que por un lado o qué sé, hay como dos cosas. Me parece que hay algún tipo de cine que amerita o genera críticos perezosos o críticas perezosas, que tienen que ver con, bueno, algún producto comercial que se estrena y el crítico se pone de una manera como medio rutinaria a describirla y contar si se va a divertir usted o o la va a pasar mal. Y hay otro cine que por ahí uno como crítico siente que le exige como ir más adentro, ir más profundo en algunas cosas. No debería ser el caso, pero entiendo que es lo que pasa y lo que probablemente le haya pasado a él. Igual, de cualquier manera, creo que sí, creo que hay crítica y creo que tal vez no... Sí, hay que saberla buscar también. ¿Vos participás en ese blog que se llama Otros Cines? Poco y nada, a veces. Poco y nada. Sí, pero son amigos. Está bien, pero quiero decir, ¿vos escribirías distinto ahí que lo que escribís en el diario? No, yo creo que lo que tiene el diario es que te obliga a hablarle a un público imposible, que es el público de Clarín, un público que es cualquier persona, todos y ninguno, digamos, con lo cual ser muy detallista, muy cinéfilo, muy analítico en algunas cosas. O sea, yo soy profesor de semiología, pero no me puedo poner a describir semióticamente una película en la crítica de Clarín porque me parece un absurdo. O sea, uno trata, digamos, de encontrar siempre un idioma en el cual pueda... y a veces siento que sí, uno se banaliza un poco. Sí, me parece que ese es el término. Pero creo que sí que hay crítica. Creo que estoy convencido que hay mucha mejor crítica ahora que la que había cuando empezó la democracia, pero sin duda. Cuando empezó la democracia tengo la sensación de que había una especie de... Bueno, fue una época de mucho furor del cine argentino. Acá tenemos la hija de uno de los que fue el responsable de una de las películas más importantes de esa época. Había una voluntad, digamos, de la crítica de apoyar el cine argentino con mucha decisión y casi te diría sin medias tintas. Y a veces no ocurre eso porque muchos directores argentinos se quejan de que los críticos son particularmente demoledores con las películas argentinas y un poco más tolerantes con las películas, con los bodrios extranjeros. Yo diría que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Muchas veces uno es mucho más condescendiente con el cine argentino por condiciones de producción, por situaciones, porque uno es pobre y trató, quiso, le costó, no le salió muy bien, pero... ¿Por amistad? ¿Tenés directores amigos? Amigos no, conozco muchos, pero no, digamos, no haría una buena crítica. Y eso no influye en el momento de escribir la crítica. Diego recién mencionaba algo que yo tenía en la cabeza preguntarte, pero ya que lo mencionó, te lo pregunto ahora. ¿Qué pasó cuando tu padre, Luis Puenzo, filmó La Historia Oficial? Esa película que fue verdaderamente emblemática, ¿no?, para el cine argentino en la etapa de recuperación de la democracia. ¿Qué pasó en mi ¿Qué vida? pasó ¿O en qué vos? pasó? Sí, Bueno, sí. fue filmada en mi casa. Esa película fue filmada en mi casa, entonces, y en mi cuarto, incluso. Claro, porque alguna vez Luis me contó eso, que como tenían miedo todavía, sí, claro, sí. que no sabía qué iba a pasar finalmente con la película, la filmaban casi clandestinamente. Filmada puertas adentro. Nosotros convivíamos con las bolsas de dormir de un lado para el otro. Entonces, por sobre todo el rodaje, no lo voy a olvidar nunca porque a los pocos años de vida tenía metida 20 personas adentro de mi casa durante 6. Además fue un rodaje muy largo porque se frenó varias veces por temas de plata y demás. Entonces durante muchos meses
ese rodaje estuvo todo el mundo viviendo dentro de casa, así, pues además mucha gente se quedaba también a vivir, fue un rodaje muy chiquito y con la gente con cama adentro, entonces fue un poco caótico en nuestra vida. Me acuerdo que de hecho faltábamos semanas enteras al colegio porque nada competía nadie nos podía llevar y nada competía con tener ese rodaje metido adentro. Y al mismo tiempo un rodaje con esas escenas, ¿no? Entonces por momentos esas escenas también nos las vamos a recordar todas, las retomas de cada una de esas escenas. Entonces, sobre todo el rodaje fue algo que yo recuerdo mucho. Más ¿Y que podrías después. decir que ahí está la estirpe, la semilla de lo que ha sido o lo que es tu tarea ahora de dirigir cine? Somos 4 hermanos, todos hacemos cine, o sea que algo pasó ahí porque sí, probablemente. Lucía, subí que le están pegando a Norma Leandro. Subí a ver que le están... Norma tenía casi la misma edad que la protagonista. Tenía la misma edad que la protagonista, muy similar. Claro. No fuiste ella vos de casualidad. Ella vivió, no fui yo porque esa fue casualidad. Vivió meses en nuestra casa también. Sí, había una mezcla ahí del equipo técnico, la ficción y nuestra realidad durante muchos meses muy extraña. Si yo lo pienso ahora, no sé cómo lo habrá vivido ella, yo recuerdo haber hablado con Luis alguna vez y una ahora la ve como una película canónica, con 2 millones de espectadores, que todo el mundo conoce y reconoce, pero creo que fue bastante difícil, tuvieron amenazas, fue como... Hubo muchas amenazas, hubo que frenarla muchas veces, hubo que frenarla 3 o 4 veces y uno de los temores de mi papá era que justamente la estaba filmando entre otros tantos, ¿no? Pero que estaban filmándola dentro de casa. Claro. Tuvo amenazas, bueno, todos los actores, la nena, por eso la nena se quedó en casa se quedaba en casa cada tanto. Y muy apoyado por mi vieja para seguir, porque obviamente en una situación así frenaron 2 o 3 veces con ese temor y estaban cerca de terminarla, entonces decidieron seguir adelante y la terminaron. Pero sí, fue un rodaje interrumpido por eso y me acuerdo todavía los conciliábulos de todo el equipo y de ellos decidiendo si cortaban o si seguían adelante o qué hacían. Y en el 85, 86, cuando se estrenó la película, vos todavía eras muy chico. Sí. Digo, ¿qué te pareció la película o cuando la viste? Yo me acuerdo que la fui a ver al cine, me encantó, me había encantado y, digo, pensándolo retrospectivamente, me doy cuenta de lo que me había gustado. A diferencia, iba a ver bastante cine argentino. Estaba ya en, ¿qué es esto, en el 85? Sí, en el 85. Segundo año. Empezaba a estudiar cine, pero a diferencia de todas las otras películas argentinas, era una historia íntima. Digamos, lo que me había gustado era que una historia personal, que me parecía que era, hoy me doy cuenta de eso. Pero había sido como súper emotiva y aparte era como muy conocida la historia y mi viejo estaba laburando, justo le decía a Leonardo cuando entramos recién, funcionaba la CONADEP en este edificio, entonces yo venía a verlo a mi viejo, laburaba en la CONADEP con sábado, estaba como el tema muy en ebullición en la familia, ¿no? Entonces mi viejo había hecho un programa de televisión que tenía algo que ver con esa historia, estaba muy, muy presente el tema. Me parece una gran película, o sea, me parece una gran película. Y conocí esta historia que habían rodado en la casa y siempre miro mi casa con otros ojos, porque pienso qué paredes se podrían tirar. Porque creo que tiraron una pared, ¿no? Tiraron una pared abajo. Siempre digo, esta pared se podría tirar y era buen tiro de cámara, ¿no? Pero... No, llegó a ese extremo, que una generosidad de mi madre, sobre todo, que como no daba el tiro de cámara, le dije tira la pared abajo. Si necesitas, y tiraron la pared abajo. Sí. ¿Y vos recordás la película? La vi 2 veces. La vi cuando se estrenó y después cuando, como todo choluro así, fanático, cuando se nominó al Oscar, fui de vuelta a verla, a ver si... La primera vez me gustó mucho, la segunda no tanto. Puedo dejarlo ahí. No, sí, creo yo. La primera vez la había visto con mucho más motivado por la cuestión política, me parecía como muy fuerte en ese sentido. Pero la segunda vez la vi desde un costado un poco más cinematográfico y nada. No sé si la valoricé tanto, pero con el tiempo creo que son esas películas que hacen falta. Era como grupo de amigos, yo recuerdo, segundo o tercer año, grupo de amigos del colegio, vamos a ver el estreno oficial, y en vez de ir a... Bueno, a mí no me dejaban, siempre íbamos a bailar rebotado, entonces íbamos bastante al cine, y era ese tipo de películas, o darse cuenta, me acuerdo, son películas, las vimos en Lavalle, después del colegio, era el tema de la democracia estaba muy presente, ¿no? Ya mencionamos entonces la historia oficial, lo mencionamos a Luis Puenzo, pero me gustaría que ustedes elijan otra figura de estos 25 años de democracia y una película también. Una película y una figura. ¿Del cine? Del cine. Nacional. Sí. Yo te diría preferentemente. Fabio. A Fabio. Fabio ¿Por qué? Y Soñar o Crónica de un... Soñar se te va de época.
por cómo imprimió en los primeros años en los que yo decidía qué iba a hacer con mi vida, o qué cine, o literatura, o lo que fuera. ¿Se lo pudiste decir a Fabio eso? Se lo dije una vez que me llamó porque había leído Jacinta. Y yo los primeros 10 minutos pensé que era un chiste, que no era él. Y cuando me di cuenta que era él y pudimos hablar un poco, le dije le dije lo que a mí me había pasado con su cine. Y con su música y con absolutamente todo lo que él hizo. Sí, así que... Vos decías, mirá si me va a llamar Fabio. Sí, era algo inimaginable. Así que poder hablar y decírselo fue importante porque yo se lo pudiera decir también. Bueno, Fabio, ¿y soñar? ¿Vos? No que me haya marcado personalmente, pero me parece como... hay películas que me gustan mucho. El otro día vi Argentina Latente, Pino Solanas, ¿no? Y me parece que es una... Digamos, todo lo que ha hecho todo el tiempo. Cosas me gustan más, cosas no me gustan nada, como El Viaje. Pero me parece un tipo con una idea que la lleva adelante, mejor, peor, más cinematográficamente, solo, filmando en París, digamos. No lo conozco, pero siento que es un amante del cine y del relato y del documental y de contar historias, ¿no? Por ahí no me gusta tanto la ficción como el documental, pero... ¿Te gusta más el documental? Me gusta más el documental. Pero me parece un tipo... Y Luis también, por eso a mí La Peste me mató. La Peste me mató. Sí, a Luis también. La verdad que sí. Me encantó. Me encantó. Y bueno, ese es un caso, creo que le dieron 3.000 espectadores, una cosa así. Sí. Fue muy mal. Y a mí también me parece que es una muy buena película. Es una gran película. Sí. Yo digo que la película que más me gusta de Luis también. Es la que más me gusta. Sí, a mí también. Suele pasar a veces que a uno le gustan las películas. Bueno, vos crítico jugate, dale, elegí. Figura de la democracia, pues Fabio, para mí el Fabio fuerte, el Fabio que más me marca es pre-democracia, digamos. Entonces no sé si, porque Gatica es una película que me gusta, pero prefiero el Fabio anterior. Voy a ser medio obvio, para mí Lucrecia Martel como cineasta y La Ciénaga como película, me parece que son como, no sé, es como otro... Voy a decir otra obviedad, es como otro nivel, un nivel de creativo, visual, de inteligencia, emotivo, político, cinematográfico. Hay mucho en esa película y creo que en todo el cine de Lucrecia, más allá de los mayores o menores éxitos que tenga. A mí la verdad que me dolió mucho que la última película haya tenido una mala recepción comercial, me parece una película increíble. Pero bueno, ella hace un cine que la verdad que me asombra que sea tan conocida y sea tan... porque es un cine realmente muy exigente. Pero admiro, digamos, que lo siga haciendo y que el hecho de llegar a donde llegó no le esté como obligando a cambiar. Bueno, ahora creo que va a ser El Eternauta, con lo cual calculo que o cambia o no. o van a haber 2.000 personas en El Eternauta, pero sí, creo que Lucrecia es como la... Y hay un lugar común que... Yo ya lo escuchaba cuando era joven, que dice que los críticos son... cineastas frustrados. O cineastas, o directores de teatro, o actores de teatro frustrados, ¿no? Yo soy un cineasta con fiaca. Yo que no podría, ya la sola idea de tener que imaginarme con 40 personas haciéndome caso a mí me parece delirante. O sea, creo que me hagan caso 2 personas. Pero hay mucha gente que te lee y te hace caso, y va al cine o no va al cine. No, caso físico, digamos. Anda para allá, hace esto, vení para acá, como dar órdenes. No, pasamos otras cosas aparte. De dar órdenes me parece. ¿Cómo? Parece policía de tránsito, ¿no? Digamos otra cosa. Te pueden tranquilizar ellos. No, pero organizar que un montón de gente siga la visión tuya, me parece que hay que tener un cierto, no lo digo mal, lo digo bien, no, un cierto ego para, en el mejor sentido, de estar convencido de lo que estás haciendo, seguro como para de sí mismo, llevar un montón de gente a bordo. Y yo la verdad es una persona que básicamente dudo, así que, y creo que escribo para sacarme esas dudas y probablemente no me las saco, sino que las expongo. Claro. Y lo que sí tengo más frustración es lo que le decía él y ella con el tema de las novelas. A mí me pasa lo mismo, tengo 2 o 3 novelas, guiones, cosas escritas y dejadas por la mitad o no del todo terminadas. Por esto mismo que le pasaba a Juan, que es de dónde sacás tiempo para, entre todo lo que haces, sentarte a terminar algo que no sabes qué destino tendrá, digamos, ¿no? Vi muchísimos mejores documentales argentinos que películas de ficción argentinas. No se podría, bueno, no sé en principio si están de acuerdo o no. ¿Prohibir la ficción? No. Pero, ¿por qué no? Prohibamos unos años la ficción y que todos hagan su documental.
No, pero no se podría establecer, por ejemplo, o estimular una especie de polo de realización de documentales, habida cuenta de la buena calidad de los documentales, ¿no? Hay de hecho, el máster de la FUC es de documentales, de la Universidad del Cine es sobre documentales. Hay muchos documentales que se hacen. Yo creo que también lo que pasa con el documental es que uno tiende siempre a caer mejor parado en el documental. O sea, siempre hay como una base que es la historia que estás contando. La realidad que claro, que por más que la película no sea demasiado buena, hay como una cosa, si querés, de medianía hasta televisiva que puede llegar a hacerte que una película la veas igual. En cambio, es una ficción, no te interesa y no te gusta y a los 5 minutos no te interesan ni los personajes ni nada. Es una tortura lo que viene después. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que se hacen muchos buenos documentales, pero si, como siempre pasa en noviembre, diciembre, uno empieza a armar listas de mejores películas del año y qué sé yo. Y creo que este año hubo una cantidad de ficciones increíbles en Argentina. Yo hace poco tuve que escribir un texto para el festival el AFI, que es un festival en Los Ángeles, y estaban dando como 7, 8 películas. Realmente era un lujo poder decir, bueno, estas son las películas que hay en Argentina este año, y de todas poder como expresarse con placer, digamos, diciendo qué buenas que son. El año pasado había tenido que escribir sobre las películas argentinas que iban a un mismo evento, y había dos o tres, y había cada 4 o 5 que vos decías, ok, no había nada mejor, evidentemente. Pero creo que hay buena ficción este año en la Argentina. Y creo que la mala ficción comercial, no me refiero a la película de Juan, al contrario, creo que lo que prueba la película de Juan o algunas otras comedias románticas es que, es algo que ya hablamos bastantes veces, creo que con vos también, que hay público para ver comedias populares hechas con inteligencia y hechas con buen gusto, o llamarlo como quieras. La palabra buen gusto no me gusta, pero no importa. Y hay otros productos que siempre se hicieron un poco como con condescendencia del público, como la no sé qué 4, no sé cuánto 5, el regreso de los no sé qué, que me parece que la gente un poco está empezando a darse cuenta que por ahí no va el camino. Y eso es una buena noticia de este año, me parece. La película de Juan, Motivos para no enamorarse, 2 o 3 películas más que apostaron a encontrar un público desde el lado comercial, pero cuidando mucho el producto. ¿Quieren opinar? Sí, el otro día tenía una charla con un productor, ¿no? Que me decía la sensación que seguir haciendo con el cine argentino, ¿no? Entonces me decía como de generar, de hacer géneros dentro de la Argentina. Yo le decía que para mí mi mirada es exactamente opuesta, porque si uno empieza a pensar, hay realmente mucha cantidad de muy buenos directores, gran cantidad de muy buenos directores. No puedo estar acá sentado, porque siempre digo, Lucía, Burman, Caetano, Lucrecia Martel, Campanella, Cifrón, Trapero, no sé, me estoy olvidando. Hay 10, 12, 15 directores para mí de primera línea. Digo, sus películas las disfruto, me gustan, discuto, me gustan más, menos, pero de muy buena calidad. Y la sensación, pensaba también en cuanto a el cine en democracia y el cine por ahí más combativo, que tenía que unificarse conceptualmente, estéticamente o temáticamente, lo cual lo terminaba por ahí en cierto momento siendo monótono, aburrido. Y lo interesante es que que está bueno, no hay discusiones estéticas entre los directores de lo que se llama, como ahora hablan del cine argentino, la crisis del nuevo cine argentino, empiezan como los motes. Sí. Y para mí está buenísimo no saber qué va a hacer Caetano, y que su película no tenga nada que ver con la de Lucía, porque pues son cabezas distintas, personas distintas, entonces me parece muy buen material cada año, un poco lo que decía Diego, ¿no? Sí, es llamativo si uno ve desde el nacimiento del nuevo cine argentino que sí había una uniformidad que se perdió en los siguientes años, que hizo como una explosión. Lo que se ve ahora de la diferencia de registros, de tonos, de géneros, de miradas, de directo, para mí es mucho más interesante en un punto lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que es difícil filmar. Quiero decir que las condiciones de llegar a filmar estos últimos años fueron más complicadas. Pero yo en ese sentido diciendo, creo que hay muchas miradas distintas y que están saliendo buenas películas, pero que hay condiciones para llegar a filmarlas que están un poco complicadas. Y también es cierto que hay problemas de distribución y de espectadores. Sí, de exhibición. Todas las películas, salvo el caso de la tuya, todas siempre, bueno, la de ustedes dos, digamos, ustedes son casi como excepción.
rindieron menos de lo que esperaban los productores. Todos decían, esta va a ser 300, hacía 200. Esta va a ser... Sí. Este año fue especialmente... Todo fue prácticamente así. Pero creo que es una crisis general del cine. O sea, James Bond se estrena y la verdad que no es... En todo el mundo rompe todos los cines, es récord en Estados Unidos. Acá fueron 80.000 personas, que no es nada para una película de James Bond. Me parece que hay mucha piratería, hay mucha bajada de internet, hay mucha cosa paralela, hay una gran crisis económica, las entradas salen 20 y pico de pesos, ir con una familia al cine son, no sé, 80. Es difícil, se está perdiendo los espectadores un poco por eso. Lo último, ¿cómo se ven en los próximos 25 años? ¿Cómo se imaginan? Yo no sé ni qué voy a hacer el que viene, pero ojalá que escribiendo y haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, ojalá. Ojalá. Yo tengo 2 fantasías a cumplir. 25 de Una es casa en la playa y también escritura, dirigir, venir, ir y volver. Y vivir ahí. Vivir ahí todo el año. Y la otra es, así, todavía más difícil de realizar. Como la familia de XXI que vivía en la playa. Algo así. El papá. Sí. Y otra que es un campus universitario. Una vez estuve en Stanford y me quedé alucinado, digamos. Si pudiera... Ahí? Claro, eso me encantaría. No. Dar clases un año, andar en bici. Pero bueno, supongo que espero que en democracia, si no creo que se complicaría mucho para nosotros volver a una situación represiva. Seguro. Sería muy complicado. Y yo en 25 años me imagino conduciendo un programa sobre los 50 años de democracia. Muy bien, me parece excelente. Pero, ¿vas a estar canoso? Voy a estar canoso, tampoco creo que está en Clarín, así que por ahí vamos. Pero vas a poder traer la medalla de oro cuando... No sé, todavía quedan unos años. Bueno, les agradezco muchísimo esta charla. Gracias. Gracias.